Muchas gracias, qué alegría estar acá. Gracias a las sociedades bíblicas, a las personas que se han unido a este curso de las distintas denominaciones, confesiones cristianas, qué alegría estar aquí unidos, aprendiendo en torno de la palabra que nos une y nos convoca en esta mañana. Para empezar, me gustaría que iniciáramos orando y pidiéndole al Señor que nos ilumine en este espacio y nos dé sabiduría para comprender todo lo que nos quiere enseñar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, porque, Señor, has puesto el anhelo en el corazón de cada persona que está aquí de conocerte más, Señor, y de conocer más tu palabra, Señor. Te pido que este tiempo sea un tiempo de crecer juntos como hermanos y hermanas, Señor, de fortalecernos en la fe, Señor, y de aprender, Señor, lo que tienes que enseñarnos hoy, Dios. Ponemos este espacio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este curso. Los que han estado toda la mañana muy valientes, espero que ya hayan tomado cafecito. Entonces, quiero empezar diciéndoles que después de hoy no vamos a poder decir que no sabemos qué es el canon. ¿Listo? Eso es mi compromiso. Y es un placer para mí compartir con ustedes realmente, invitarlas a pensar esta realidad que es el canon, que muchas veces asumimos, que a veces no hemos tenido el tiempo de reflexionar, que dentro de nuestras comunidades de fe nos encontramos con esta realidad, participamos de esta realidad. Esta realidad hace parte de nuestra experiencia eclesial, de nuestra experiencia de fe, pero muchas veces no nos hemos preguntado, oiga, ¿de dónde salió este canon? ¿Por qué hay un canon? ¿Por qué estamos pensando en un canon? Entonces, no sé si están viendo mi presentación, ¿no? Entonces, Aún no. denme un segundito, ya se las comparto. Ahora sí, listo. Entonces, en la clase de hoy, como ustedes ya saben, vamos a abordar unos asuntos introductorios sobre el canon. Luego vamos a hablar de el canon como una cuestión de identidad de las comunidades de fe. Esto es muy bello, esto que vamos a ver acá, cómo el canon nos identifica como creyentes. Luego vamos a ver el origen de la canonicidad, algunos elementos, porque pues precisamente la idea del curso es que veamos un desarrollo profundo de esta idea del origen de la canonicidad. Luego vamos a ver cómo, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo inspiración y canonicidad son dos conceptos que se relacionan, que dialogan. Luego al final veremos unos límites que establece el canon y profundizaremos en otros criterios que nos abrirán el panorama para la siguiente sesión. Entonces, si estamos listos y listas, empecemos. Vamos a hacer a la mitad un espacio para preguntas y al final también un espacio para preguntas. Entonces, cuando nos encontramos con nuestra Biblia, nos encontramos con un canon ya establecido. Y nosotros usamos estas palabras indistintamente, es decir, usamos canon, canónico, canonicidad en nuestro lenguaje eclesiástico, en nuestras comunidades. Pero pensar el canon es pensar cómo Dios actúa en la historia. Mire esto tan importante. Cómo Dios actúa en la historia humana. Eso es pensar el canon. Empezaremos diciendo que dentro de nuestra fe reconocemos las escrituras como inspiradas por Dios. Lo mismo algunos autores como Arens llaman esta idea de la inspiración de la Biblia como palabra de Dios, la llaman la dimensión divina de las sagradas escrituras.
hablar de la inspiración, de que el texto es palabra de Dios, de que ilumina nuestra realidad, de que nos transforma, se denomina por los estudios bíblicos como la dimensión divina, como si fuera una dimensión que impregna la escritura. Pero cuando se habla de Dios como autor, se habla no del mismo sentido como cuando hablamos del hombre como autor. Cuando hablamos de Dios como autor, decimos que Él es el inspirador, el guía, el que impulsa, el que motiva, no el que escribe. Esto es muy importante. Y entonces, es el que inspira, el que guía, el que dirige a las personas que escriben los textos. Entonces, la inspiración también es algo que se da en la historia, que se da en la historia humana. Es un acontecer histórico. Y el texto es inspirado por serlo su autor. Dios inspira a los autores, no a los textos. Los textos son inspirados porque su autor es inspirado, no a pesar de que el autor es inspirado. El término autor, hoy en los estudios bíblicos, se piensa de una manera más amplia de la que normalmente nosotros la reflexionamos. A veces pensamos el autor únicamente como el que lo escribe, pero en la literatura bíblica el autor también es el que lo cuenta, el que lo transmite oralmente, el que escribe una parte del texto, el que escribe otra, el que desde su acontecimiento y su vivencia pone por escrito. Ahora, desde hace unas décadas, muchos de nosotros como creyentes, guiados por exégetas, historiadores, también hemos aprendido a descubrir una dimensión humana de la escritura. Hablábamos de una dimensión divina, ¿no? Pero también hemos empezado a entrar y a reflexionar en torno a una dimensión humana. Y pensar en la dimensión humana de la Biblia es pensar en la palabra divina que se encarna en textos humanos, que se encarna en la historia de Israel, que se encarna en la historia de los primeros cristianos. A veces ya los argumentos sencillos no son suficientes. Necesitamos información, necesitamos reflexión, necesitamos entrar en la historia, entrar y ver cómo ese Dios actúa en la historia. Y aquí vamos a pensar eso a partir del canon. Pero ¿por qué es importante pensar el canon? ¿Mm? En la teología y en los estudios bíblicos actualmente está teniendo una fuerza muy grande pensar el canon. Diferentes autores dicen que en el canon podemos ver el trasegar histórico y comunitario de la fe cristiana. De cada uno de esos textos que en algún momento de la historia terminaron haciendo parte de un corpus literario. Y varios han sido los que han tratado de abordar esta cuestión. A nosotros en esta mañana nos interesa de modo especial las ideas de estos dos autores que les menciono aquí. Uno es Norbert Loffing y otro es Oscar Kuhlman. Ellos plantean estos elementos con relación al canon. Primero nos dicen que los libros de la Sagrada Escritura, proceden de modo vital de la vida íntima de las comunidades cristianas. Son una manifestación, hablando de los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, serían una manifestación de la vida íntima del pueblo de Israel. Mire qué belleza usar esta categoría para describir el texto. Son la manifestación de la vida del cristianismo, los textos bíblicos. ¿Por qué son esto? Porque los autores escriben en la vida, escriben desde la vida, piensan su fe desde la vida, no están en una cueva, en trance místico, con los ojos de para atrás, escribiendo. No, no pensemos así. En la experiencia de vida
se vivencia a Dios. Entonces, ¿qué están haciendo las comunidades? ¿Qué nos plantean estos dos autores? Que están consignando por escrito en cada texto su fe, su espíritu, su vida, y eso es lo que permite que existan los libros del texto bíblico. Eso hace que los textos sean elementos constitutivos de identidad. Elementos constitutivos de identidad. Claro, por el hecho mismo de que son el producto de la vida íntima de las comunidades primitivas. Entonces, si los textos nacen en las comunidades, mire esto tan importante, si los textos nacen en las comunidades y son elementos constitutivos de la identidad de las comunidades, son las comunidades de fe, las comunidades cristianas, el pueblo de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, quienes pueden conocer y reconocer la inspiración en los textos. Claro, el canon tiene un largo proceso de formación, pero ese proceso de formación nos va a ir mostrando cómo diversos libros se van a ir constituyendo partes de un todo complejo. Y una vez juntas esas partes de un todo complejo, forman una totalidad que es la Biblia. Ya no pueden tener existencia separada, ya no pueden tener existencia independiente, se condicionan mutuamente. Si yo quiero leer Mateo, tengo que ir a leer Isaías. Ya establezco un diálogo entre los textos. Esto es lo interesante de la propuesta del canon hoy, porque normalmente en nuestros estudios o análisis exegéticos, lo que hacemos es extraer una parte del texto y analizarla. La invitación de estos autores es, el canon nos permite y nos invita a dialogar en la totalidad de la Sagrada Escritura y con la totalidad de la Sagrada Escritura. Claro, entendemos que cada libro es un mundo escrito de una manera independiente, pero el canon dialoga con la totalidad del corpus, del conjunto de libros en el que ha sido introducido cada uno de ellos, ¿no? Este corpus nosotros lo llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura o la revelación entera, que como les digo, tuvo un proceso y un progreso continuo y llega a su fin con la promulgación del canon de la Sagrada Escritura, donde el culmen de la revelación, por supuesto, es Jesucristo, pero en el sentido canónico, es el Nuevo Testamento, el culmen de la revelación. Es la clave para la perfecta comprensión de todo el complejo en cada una de sus partes. Claro, cuando uno empieza a estudiar el canon, surgen muchas preguntas. Una pregunta que normalmente me hacen en clase del canon es esta, y la voy a traer para que la pensemos un momento, nos tomemos un segundo para reflexionarla. Y es, ¿se ha perdido algún libro inspirado? ¿Mm? Un estudiante de canon se hace esa pregunta. ¿Se ha perdido algún libro inspirado? ¿Por qué? ¿Por qué surge esa pregunta? Pues porque por el testimonio de la Sagrada Escritura conocemos escritos que no hacen parte de nuestra Biblia, que no han llegado hasta nosotros, que no sabemos dónde están. Por ejemplo, Josué 10:13, este famoso texto del sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Y ahí dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? ¿O no está escrito esto en el libro del justo? Mire qué interesante. ¿Cuál es el libro de Jacer?
¿Cuál es el libro del justo? ¿Dónde está? Ese mismo libro es citado en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Dice, y dijo que debería enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jacer, Jacer, o el libro del justo. Hay muchos otros libros que se mencionan. Claro, ustedes van a encontrar muchas veces en internet que venden el libro de Jacer, pero no lo compren porque realmente ese no es el libro de Jacer que se menciona acá, sino una, un libro, una ficción escrita después. Entonces, cuando vean por ahí que están vendiendo el libro de Jacer, ya saben que ese no hay que comprar. Otros textos que se mencionan en el Antiguo Testamento que no hacen parte de nuestro corpus literario llamado canon, o llamado Biblia, o llamado Sagrada Escritura. El libro de Samuel Vidente, las crónicas del profeta Natán, las crónicas del profeta Gad Vidente. ¿Dónde está todo eso? En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Miren, unos textos que se mencionan dentro del texto bíblico, pero los que no tenemos acceso. Hay más. Voy a mostrarles otros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Agías Silonita, en la profecía del vidente Hildo contra Jeroboam, hijo de Nabat? Esto nos llamaría la atención si uno mira esto y uno dice, ¿y esos libros qué se hicieron? ¿Dónde están? Ahora fíjense que eso mismo pasa en el Nuevo Testamento. Miren este versículo, 1 Corintios 5:9. Dice, 1 Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Entonces uno dice, si esta es la primera a los Corintios, ¿por cuál carta les escribió que no se junten con fornicarios? Muy interesante. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Los investigadores de Pablo dicen que la primera de Corintios en realidad es la segunda es la tercera y la primera se perdió en la historia. Otra famosa que sabemos que no tenemos es la carta a los laodicenses. En Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de los Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, fíjense, se mencionan unos textos dentro del texto y nuestra pregunta, ¿cuál es? Nuestra pregunta es, ¿se perdió algún libro inspirado? Si consideráramos esos textos como inspirados, tendríamos que admitir que se han perdido libros inspirados. Pero, pero, el conocimiento y el reconocimiento de la inspiración y de la canonización no es labor del que escribe. No le toca al que escribe.
sino a la comunidad lectora, a la comunidad que recibe el texto. De ahí que no estamos en grado de afirmar que se perdieron libros canónicos o inspirados, porque la labor de definir la inspiración y la canonicidad es una labor de la comunidad que recibe el texto. No es posible afirmar que hay un libro inspirado o canónico antes de que llegue a la comunidad. Es la comunidad donde surge, donde se comprende, donde se revela, donde se entiende la canonicidad y la inspiración. Otra pregunta normalmente que surge en un curso de estudio del canon es, ¿se podría agregar otro libro al canon? También es una pregunta que normalmente se hace. Si encontraran por allá en, en Qumran, debajo de una piedra, la carta a la Odisea, ¿la podríamos incluir en el canon? La respuesta es no, porque el canon evidencia el proceso histórico de las comunidades, evidencia la vida de las comunidades. Estos textos no se incluyen, el canon lo que hace precisamente es poner límites, que vamos a ver ahorita en un momento. Es con estos textos y no con otros con los que hemos construido nuestro cristianismo. Es con estos y no con otros con los que hemos predicado. Es con estos y no con otros con los que hemos llevado el mensaje del Evangelio. Es con estos y no con otros textos con los que nos identificamos. Y son estos textos y no otros los que a lo largo de la historia han llegado a constituir el canon. Si encontráramos la carta de la Odisea sería increíble, la leeríamos, la estudiaríamos, pero otra cosa es que la incluyamos en el canon. Esa carta no ha constituido lo que somos como comunidad de fe. Y otros dicen, y otras preguntas que podrían surgir si podemos meter otro libro en el canon sería, ¿cuál? ¿Quién lo escribiría? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, ya vamos entendiendo un poco este asunto de la identidad y el canon. Ahora, esperen un segundito que me toca cambiar de, ya vamos entendiendo por qué el canon es un asunto de identidad, pero empecemos por definir identidad. Identidad es el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o a un grupo, que permiten distinguirla de otros. Por eso el canon nos da identidad. El canon contribuye al establecimiento de los rasgos característicos de una comunidad. Eso hace el canon. Contribuye al establecimiento de los rasgos característicos de una comunidad, como les decía hace un momento. Son estos textos y no otros los que nos constituyen. Son estos textos y no otros los que nos han alimentado por siglos. Entonces, empecemos por unas definiciones. Ya nos hemos empezado a dar cuenta que el canon tiene una fuerza identitaria. Vamos a empezar por la definición formal de canon. Entonces, se las voy a presentar aquí. Espérenme que es que la tecnología... Ya. Eso. El biblista André Paul, en su texto sobre el canon, define el canon así. El canon es la lista o la colección de aquellos libros que las comunidades cristianas consideran que tienen un origen divino, una autoridad confiable,
contienen y forman ellos mismos la regla de la verdad inspirada por Dios para la formación de los seres humanos de todos los tiempos. Miren, otra vez vuelve a resonar la comunidad, que la comunidad cristiana considera. Hermosa esa definición, más sencilla. Es la lista de libros que se reconocen como la regla de fe, como los libros inspirados. Claro, esta palabra canon es una palabra que tiene un origen cristiano. Ya vamos a ver eso. Ahora, canonicidad. Canonicidad. Canonicidad es la constatación y proclamación que las comunidades de fe hacen oficialmente por una decisión pública de la autoridad que tienen este conjunto de libros y no otros. ¿Listo? Claro, serán necesarios, digamos, 3 siglos de cristianismo para hablar de canon bíblico. 3 siglos. La palabra canon proviene del griego canon, que era una caña, una recta, servía para medir. Hay otros términos en griego para referirnos a la a la caña, cané, canén, caná. Pero esto procede del hebreo. En hebreo es cané con Q, cané, Q-A-N-E, que significa también caña para medir. Y esta palabra del griego canon pasa al latín como la escribimos nosotros. De hecho, el canon, como lo escribimos en español, es un latinismo, una palabra tomada del latín, que era una vara, antes de que se usaran las reglas, una vara, una recta de madera que empleaban los carpinteros para medir. Entonces, ¿qué hace una regla? ¿Por qué el canon se llama regla? Porque una regla establece los límites, dice la medida justa, lo necesario. Si uno va a instalar un guardarropa y uno no tiene las medidas necesarias, pues eso no encaja, queda mal. Entonces, el canon es la medida necesaria de los libros considerados inspirados por una comunidad específica. Otra vez, el libro es inspirado porque la comunidad reconoce que en ese libro Dios usó al autor humano. Canon es un asunto es decir, canon e inspiración, como les decía, son 2 palabras hermanas. Inspiración es algo que se reconoce por la fe. El canon es algo que se reconoce en la historia, en las discusiones. Dios actuando en nuestra experiencia humana, histórica, conflictiva. La palabra canon se usa 4 veces en el Nuevo Testamento, solamente en las cartas paulinas. En 3 ocasiones, en 3 de esas 4 veces, se utiliza en función del apostolado que Dios le señaló a Pablo, el apostolado a los gentiles, como que Dios lo delimitó, puso una regla y le dijo, mire, su apostolado va a ser a los gentiles. Esto lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 y versículo 15. Y también se usa como la manera de vivir, la regla de vida, la norma de vida, los límites de la vida, de la manera de vivir, en Gálatas 6:16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla cané, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que anden conforme a esta regla. Entonces, ¿qué genera el uso de esta palabra por el apóstol Pablo? Que los primeros autores cristianos, en los primeros siglos, le den a la palabra canon sentidos muy variados.
Entonces, por ejemplo, a mediados del siglo segundo se utiliza la palabra canon en un sentido moral, así tomando Gálatas 6:16. Designa la regla de fe, jocanon tespisteos, o sea, la regla de fe, lo que se debe creer, el canon de fe. El canon de fe para los primeros cristianos era aquello que debemos creer. La regla de la verdad, jocanon tesaleteias, aquello que se debe anunciar. Pues miren, la regla de fe, aquello que se debe creer, la regla de la verdad, aquello que se debe anunciar. Otra expresión que usaban los primeros cristianos era jocanon tes paradoxeos, la regla de la vida cristiana, la regla de la doxa. Eso es aquello como se debe vivir, la manera como se debe vivir, la manera, la regla de la vida cristiana. Otra era jocanon tes ecclesias, la regla de la iglesia cómo debe actuar. También ahí estaba la disciplina de la iglesia. La palabra canon, propiamente empleada a la Sagrada Escritura o a la Biblia, empieza a usarse en el siglo III. Ya propiamente esta relación Sagrada Escritura, canon, empieza a usarse en el siglo III. Uno de los primeros registros que tenemos es un texto de Orígenes de Alejandría, el cual dice, hablando de la asunción de Moisés, que es un texto que vamos a ver en la clase de los apócrifos, dice, in canoni non avertus, dice, la asunción de Moisés no está en el canon. Los intérpretes de Orígenes de Alejandría han dicho que Orígenes de Alejandría aquí no se refería a un conjunto de textos, sino al canon como la regla de la verdad. No está en aquello que se debe anunciar. Pero el primero que sí tenemos registro claro del uso de la palabra canon con relación a la Sagrada Escritura es Atanasio en el 350, cuando dice, el pastor de Hermas no forma parte del canon. Kaitoi meonec tu canonicus. Y entonces, después de Atanasio, el término se vuelve común entre los cristianos griegos y latinos. Ya todo el mundo utiliza la relación canon con Sagrada Escritura. En la mitad del siglo IV ya se refieren a la Biblia como las escrituras canónicas. Pero, para que exista un canon, fue necesario que estuviera acabada la Biblia, con la articulación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso llevó tiempo. De hecho, a finales del siglo II, los cristianos no tenían realmente como los textos del Nuevo Testamento como escritura, es decir, como escritos dotados de autoridad. Sus textos, los textos de los cristianos del siglo II, eran la ley y los profetas, también los escritos, ¿no? Recordemos que la Biblia hebrea se divide en Torá, pues el Pentateuco, Neviim, que son los profetas, que llamamos nosotros, y Ketuvim, que son los escritos, que ahí están los Salmos, Eclesiastés, ¿no? Todos estos que no hacen parte ni de los profetas ni del Pentateuco, están en los escritos. Ellos llamaban a estos textos toda escritura o la escritura. Y más tarde se les dio el nombre del Antiguo Testamento, porque había uno nuevo. Los textos que usaban para el culto eran toda escritura, la ley, los profetas y los escritos. Y se empezaron a usar colecciones de relatos y milagros de Jesús. Por ejemplo, cuando uno lee segunda de Timoteo 3:16, que todos nos sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios,
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este momento de la historia no había canon del Nuevo Testamento. Toda escritura son la ley, los profetas y los escritos. Claro, ahora que mencionamos a Pablo, es importante decir que las cartas de Pablo circulan muy pronto como fuente de autoridad. No digamos canónicas, no leemos todas estas categorías, pero ya tienen autoridad dentro de las comunidades de fe. De hecho, a finales del siglo I, un autor cristiano, Clemente Romano, menciona las cartas de Pablo como autoritativas. También el famoso texto de la segunda carta de Pedro 3:16, que iguala de alguna manera las cartas de Pablo con escritura. Dice, como también tuercen las otras escrituras. Dice segunda de Pedro 3:16. Como diciendo, mire, estas son escrituras y tuercen las otras escrituras refiriéndose a las que mencionábamos, la Torá, los profetas y los escritos, el Pentateuco, los profetas y los escritos. Claro, la segunda carta de Pedro es una carta más o menos de mediados del siglo II, pero ya hacia el 150, mediados del siglo II, existe una colección de 4 evangelios. Esto lo presenta Justino, o Justino Mártir, también se llama este personaje. Menciona los 4 evangelios a mediados del siglo II y los iguala a las Santas Escrituras. Entonces, hay 3 hechos importantísimos que tenemos que tener en cuenta. Fíjense un segundito, aquí hacemos cambio. 3 hechos que son fundamentales para nuestra comprensión de por qué hay un canon. ¿Listo? El primero, como les digo, a mediados del siglo II ya hay como un conjunto literario. Es como un proto Nuevo Testamento, un prototipo, digamos. ¿Qué tenía este prototipo? Digámoslo de una vez. Tenía los 4 evangelios, Hechos, 13 cartas de Pablo, Primera de Pedro y Primera de Juan. Los 4 evangelios, Hechos, 13 cartas de Pablo, Primera de Pedro y Primera de Juan. Eso era como lo que rondaba. Pero hay 3 hechos importantes para comprender este asunto del canon. El primer hecho fundamental, importantísimo, es el canon de Marción. El canon de Marción. Marción era un cristiano gnóstico. Gnóstico. ¿Quiénes eran los cristianos gnósticos? Era un grupo de cristianos que tenían unas ideas acerca de Jesús distintas del cristianismo mayoritario. Por ejemplo, ellos pensaban que Jesús no había venido en carne, sino que era apariencia. Era como una mezcla entre el cristianismo y el gnosticismo. De hecho, uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX es Nag Hammadi, N-A-G, Hammadi con H, que son los evangelios gnósticos encontrados por allá en una cueva, que tienen como estas ideas del cristianismo gnóstico del primer siglo. Pero ¿cuál fue el asunto con Marción? Que Marción, el asunto con relación al canon, no nos vayamos para otro lado. Marción dice, el Antiguo Testamento no me gusta, dice Marción. Ese es como otro Dios. Entonces, voy a quitar el Antiguo Testamento. Porque es que eso no me cuadra, dice Marción, ¿no?
Y dice, de los evangelios, el que más me gusta es Lucas. Entonces voy a dejar Lucas. Y voy a usar 10 cartas de Pablo. Y entonces él hace un canon sin Antiguo Testamento, con Lucas y con las 10 cartas de Pablo. Ese es el famoso canon de Marción. Muy extraño. Y un poco como separándose de la tradición también judía, ¿no? Dice, todos los textos del Antiguo Testamento, eso es otro Dios. Entonces voy a escoger 10 cartas de Pablo, Lucas, y elimino el Antiguo Testamento. Luego, otro momento histórico importante es el Diatesaron de Tasiano. Claro, Marción después va a ser condenado por hereje. Luego el Diatesaron de Tasiano, esto es más o menos hasta el 120, o algunos lo ponen a finales del siglo segundo. ¿Qué es lo que hace Tasiano? Ustedes saben que diacrónico es día a través, cronos del tiempo, ¿cierto? Y ustedes saben que sinóptico, ¿cierto? Sinóptico es sin con una misma mirada, ¿cierto? Entonces, así es como que se catalogaban los grupos de libros. Aquí el día tesaron es día a través de tesaron 4, a través de los 4. Entonces, ¿qué es lo que hace Tasiano? Tasiano toma Mateo, Marcos, Lucas y Juan y construye evangelio, un solo evangelio, tomando Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio a través de los 4, diatesaron evangelión, o a través de los 4 evangelios, a través de los 4 evangelios. De hecho, aún en algunas comunidades de Turquía se lee, en la actual Turquía se lee el Diatesaron de Tasiano. Y el famosísimo Canon de Muratori. Canon de Muratori. Otro hecho importante. Y es, este documento se descubre en Milán en 1740 y atestigua los libros recibidos por el cristianismo oficial entre el 180 y 190. Es decir, aquellos libros que se reconocían como oficiales, que son los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, Primera de Pedro y Primera de Juan. Entonces, antes de que aparezca el término técnico canon, la realidad canon se ha ido construyendo progresivamente. Es decir, ya se veía venir, aunque haya que aguardar siglos y asuntos culturales y el Renacimiento y rupturas doctrinales y la Reforma y los conflictos en el siglo XVI de la Reforma y la Iglesia Católica. Por ejemplo, así como dato curioso, hasta el siglo XVI, gracias a la Reforma, la Iglesia Católica hace una definición dogmática de canon de las Escrituras en el Concilio de Trento, hasta el siglo XVI. Antes se había mencionado el canon, pero no se habían dicho qué libros de una manera dogmática iban a constituir el canon. Fue todo este asunto con Lutero lo que llevó a la Iglesia Católica a que definiera dogmáticamente un canon. Claro, se mencionaba antes en la Odisea, en el Concilio de Roma, en el Concilio de Fiorenza, pero también en el siglo XVI surgirá el canon o los arbores del canon protestante. El asunto será que Lutero considerará 4 libros como libros en disputa, que son Santiago, Judas,
Hebreos y Apocalipsis. Claro, él los incluye en su traducción y los pone separados al final de su Nuevo Testamento, su traducción del Nuevo Testamento. Claro, no está poniendo en duda la validez canónica de los textos. Lo que está poniendo en discusión, cuando dice libros en disputa, los dice en un sentido doctrinal no canónico. ¿Mm? Entonces, si la inspiración tiene un origen divino que sitúa la Biblia de parte de Dios, la canonicidad sitúa la Biblia en la historia de los hombres, con sus relaciones y su destino. Hacer un canon es un proceso histórico de las comunidades. Y el estudio de este curso nos va a llevar a un análisis, a una interpretación de cómo Dios actúa en la historia desde la antigüedad hasta nuestros días. Bueno, vamos a tomar un momento para preguntas y seguimos. ¿Quién me ayuda? Es que la tecnología me atropella. Claudio, creo que yo veo a Claudio. ¿Me escucha, profesor? Te escucho bien, Claudio. Ya, profesor, mucho gusto. Mi nombre es Claudio Potov, soy de Chile y no me queda muy claro lo siguiente. Todos los escritos que se fueron formando a través de la historia, ¿verdad? En distintas comunidades, distintas culturas, fueron conformando lo que usted dice el canon final, ¿verdad? Que desemboca en lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, la pregunta que yo hago es lo siguiente: ¿cómo se fueron juntando estos distintos documentos de distintas comunidades para que a través del tiempo confluyeran en lo que nosotros, reitero, conocemos como Santa Biblia? Claudio, hermosa esa pregunta porque la respuesta es hermosa. Muchas gracias, Claudio. Como, ¿te acuerdas de ese texto que leímos de la carta de la Odisea? Que decía que lean en su comunidad la carta de Colosenses y que en la comunidad de Colosenses lean la de la Odisea. ¿Sí? Recordemos que hasta el siglo XVI no hay imprenta. La imprenta se inventa con Gutenberg en el siglo XVI. Antes, lo que teníamos que hacer para transmitirnos los documentos era copiarlos a mano. Entonces, ¿cómo se hacía? Yo tengo la carta a la Odisea, pero bueno, usémoslas con cartas, con textos canónicos. Yo tengo la carta a los romanos y ustedes tienen la de Gálatas. Entonces yo le decía, Claudio, le voy a prestar la carta a los romanos para que su comunidad la tenga y usted présteme la de Gálatas. Y entonces nosotros en nuestra comunidad copiábamos romanos y en esa comunidad copiaban Gálatas. Y entonces la de Mateo, el Evangelio de Mateo, ay, ustedes tienen el Evangelio de Mateo, ay, préstenmelo. Ustedes tienen el de Marcos, préstenlo. En el encuentro intercomunitario y en el uso entre las comunidades de esos textos y no de otros, esos textos van adquiriendo un carácter formal. Es muy bello porque el canon también se va construyendo en el encuentro, en el compartir, en el te presto la carta a los romanos y tú préstame los Gálatas, yo te presto el Evangelio de Juan y tú préstame el de Marcos, que necesitamos leerlo, queremos tenerlo. Y poco a poco, con el uso dentro de las comunidades y cuando las comunidades van dándose cuenta que estos textos y no otros transforman vidas,
van adquiriendo un carácter sagrado, pero antes de que exista un canon hay procesos comunitarios. No sé si te queda claro, Claudio. Si es sí, dedito arriba. Bueno, ya te vi diciendo que sí. Eh, Sofía, creo que sigues. Sí, Hola, Sofía. buenos días. Saludos desde Ecuador. Tengo un par de preguntas, pero todas dentro de un solo contexto. Dime. Bueno, el contexto en general es que ahora estamos viviendo una situación cultural en donde se reclama un poco la autoría únicamente masculina de los textos. Y sobre esa base, tengo dos preguntas. He leído, y obviamente he leído solo porque alguna vez se me cruzó, que había un personaje inicial que supuestamente está dentro de unos textos que era la antecesora de Eva, ¿ya? Eso por un lado. Y por el otro lado también he leído y he escuchado que había escritos, epístolas o sí, escritos por mujeres. Em, ¿Por qué sucede que los libros en su mayoría están escritos por hombres y por qué suceden estas atribuciones a ciertas mujeres y obviamente no están dentro del canon? Sin crear obviamente polémicas, sino solamente porque hay veces que preguntan mucho en este contexto tan feminista que estamos viviendo ahora, que yo me quedo sin explicar, sin saber cómo explicar. Muchas gracias por la respuesta. No, gracias a ti. Mira, por ejemplo, el asunto con Lilith, el relato propiamente de Lilith, ya vamos a ver qué pasó, pero no hace parte del canon porque cuando el judaísmo ya tiene canon, no se admiten otros relatos y se tienen que escribir en otros documentos, ¿no? O cuando el judaísmo ya establece cuáles son sus textos, cuál es su Torá. No usemos la palabra canon. Entonces, hay ciertos relatos que se deben escribir en el Talmud o en otros textos, por ejemplo, como el relato de Lilith. Ahora, esta historia de los textos que son escritos por los varones en las comunidades, ¿no? Presenta más bien una perspectiva cultural, es decir, en este mundo antiguo, en este mundo de la literatura antigua, ustedes saben que digamos, en el Nuevo Testamento hasta ahora con Jesús se empiezan a reconocer las mujeres en un lugar de prominencia, ¿no? Por ejemplo, estos relatos de Marcos, donde las mujeres ven la tumba vacía y van y le cuentan a los discípulos, o la mujer samaritana eh, que va y predica a Samaria. Es decir, es en el Nuevo Testamento, pero es que quitar esta mentalidad de la cultura va a llevar siglos, ¿no? Claro, vamos a ver unos textos que probablemente fueron escritos por mujeres, pero está la discusión, no sabemos realmente eh, cuáles serían. Tampoco, es que es difícil este asunto de la autoría de los textos del Nuevo Testamento, pero es un asunto cultural muy marcado. Pero vamos a ver un texto, ahorita les voy a contar de un texto que no es canónico, pero que es Los Hechos de Pablo y Tecla. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado, Los Hechos de Pablo y Tecla? Se los recomiendo. Y ¿cómo se llama? ¿Quién me preguntó ahorita? Que se me fue el nombre. Se me perdió aquí. Búscate Los Hechos de Pablo y Tecla y te vas a sorprender de cómo un escrito del siglo, mediados del siglo II, habla de esa manera de las mujeres. Te va a gustar mucho. Romina. Ahí sí se escucha. Te escucho bien. Ya. Buenas tardes, profe. Hola. Me surgió la consulta ahora que estábamos viendo la palabra canonicidad y canon, recordando lo que hacen los católicos universales, que canonizan personas.
No sé a qué se refieren ellos al hacer eso, como para entender por qué se canoniza, por ejemplo, y se les llama santo. Tiene que ver con el fin de que esa persona es como el ejemplo, sería la regla que ellos siguen a esa persona. Es Debe como ser una... en el sentido de la regla moral, creo. Sí, la Ah, regla de vida, la regla de conducta. Puede ser en ese sentido que se utiliza la palabra canon, como que cumple con la regla, encaja en el, en el ideal de lo que se busca que sea una persona santa. Debe ser. ¿Mm? claro. Y la otra consulta era, ahora mientras nos definía lo que significa esas palabras, regla de fe, regla de conducta, muchas reglas. Entonces, hoy día se escucha mucho también en la iglesia que la iglesia no es un conjunto de reglas. Entonces, a veces se tiende a confundir, es como que se está diluyendo el mensaje entonces, porque por lo que yo estoy entendiendo al escuchar lo que realmente significa un canon, es algo bastante, tiene muchas limitancias. Sí, 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 claro. Y me Lo, da la impresión que hoy en día se están diluyendo esas limitancias. Entonces, lo que hace el establecer un límite también es que algunas cosas se quedan por fuera, ¿sí? Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? claro, Pero, claro, la idea de un canon es establecer límites. Por ejemplo, el canon de vida es los límites que debe tener en el primer siglo era los límites que debe tener el creyente para vivir. O sea, hay unos lugares, hay unos límites que no se pueden sobrepasar desde esta perspectiva del canon de vida, ¿no? O del canon de la verdad. Hay unas cosas que se deben creer, ¿no? Otras quedan por fuera. Eso es lo que hacen los cánones, delimitar unas cosas sacrificando otras, ¿no? esa era mi pregunta. Gracias, hermano. No pierdo mi nombre. Carla, Jaime, Carla primero y luego Jaime. Hola, Hola Carla, te hola escuchamos. profesor, buenas tardes. Profesor, mi consulta es en relación al canon de Marción. Eh, Usted nos comenta de que ellos quitaron el Antiguo Testamento porque no les gustó y tomaban como que era otro Dios. Sí, Y dejaron que les gustaba lo que es de Lucas más las 10 cartas de Pablo, ¿cierto? sí. Mi duda es en relación, no me quedó claro, ¿qué pensaban ellos de Jesús y en qué lugar se practicaba este canon de Marción? Son esas dos preguntas. O sea, el canon de Marción era, era como una primera lista dentro de un grupo cristiano ¿Ya? que se llamó el cristianismo gnóstico. No ¿Mm? sé. Eh, Ellos pensaban que Jesús no había venido en carne. Eso es importantísimo. Entonces, cuando ustedes vean que, por ejemplo, las cartas de Juan dicen Jesús ha venido en carne y el que no cree que ha venido en carne, esa insistencia es porque los gnósticos pensaban que no había venido en carne. Y el gnosticismo cristiano era un grupo muy fuerte, muy influyente. ¿Mm? De hecho, habían algunos gnósticos que pensaban que Jesús, el que había sido crucificado, era un fantasma. Wow. ¿Mm? Porque no, porque la carne, los gnósticos tenían un desprecio por la carne. Entonces, Dios y carne, eso no podía coexistir, ¿sí? Entonces, por eso esa insistencia, por ejemplo, de la primera carta de Juan, que dice, el que niegue que Jesús ha venido en carne es el anticristo. ¿Mm? ¿Quiénes decían eso? Los gnósticos. Perfecto. ¿Mm? ¿Y en qué lugar, profesor, practicaban este canon de Marción? Aquí en Palestina, en el primer siglo, en las mismas regiones donde el cristianismo se iba desarrollando. De hecho, Orígenes de Alejandría le llamaba a los gnósticos la gnosis aletes, o sea, la gnosis verdadera, porque era tan fuerte el gnosticismo que gnosis es conocimiento. Orígenes de Alejandría les llamaba, al grupo mayoritario le llamaba la gnosis aletes. Jaime.
Gracias. A ti, claro. Profesor, buenos días. Jaime, Eh, ¿cómo estás? la consulta, bien, bien, gracias. La consulta es, usted mencionaba lo que era el concepto de la canonicidad, y ahí yo tomé nota así breve, dice, es como la constatación y proclamación que las comunidades de fe oficializan públicamente, en el fondo, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, eh, ¿cómo en el tiempo o cómo se fue validando de que este grupo de, no sé si estudiosos, eh, cómo se validó en el tiempo de que ellos tenían, de que esto era la verdad, o en el fondo, o de que esto era realmente el canon y no otro? Porque alguien podría a lo mejor aparecer con otra corriente o con otros Ujú. pensamientos. ¿Cómo se Eso fue te, validando esto en el tiempo? Jaime, esa pregunta te la voy a responder ahorita en la segunda parte de la clase. Ya la tengo ahí lista, pero ya vas a saber qué fue lo que Ah, pasó. ¿Listo? ya, ok. Pero Muchas gracias. sí, ahí la tenemos, ya la tengo aquí lista. Tomemos dos. Ah, no, creo que podemos hacer estos que están acá. Eduardo, ¿Me escucha? sí, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, profesor. Bien, bien, aquí. Qué bueno. Profesor, mire, delante usted habló acerca de que el canon se iba conformando, digamos, como lo vemos en el libro que usted puso, por ejemplo, donde habla de la carta a la Odisea, la Odicense, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de alguna manera, el espíritu de Dios iba moviendo las piezas, ¿no es cierto?, para que se vayan conformando las cartas, y no el hombre, sino que el espíritu de Dios, digamos, iba conformando las cartas para que se forme el canon. Dentro de las Pero, comunidades, en el encuentro claro, comunitario, sí. claro. Entonces, pero llega un momento cuando, no sé, cuando ejemplificó con Martín Lutero aquellas cartas que entiendo que se llaman o se clasifican como antilegómenas, que son como Mm, la carta de Santiago, Apocalipsis, ¿no es sí, cierto, sí, Judas? sí. Que en algún momento él veía que las doctrinas no coincidían, Ujú. como en el caso de la doctrina de la gracia. Eh, por eso mi pregunta va enfocada en, aparte de lo que hace el espíritu, digamos, uniendo las cartas, habían parámetros, digamos, que las cartas debían cumplir para estar dentro del canon. Sí, sí. ¿Y cuáles Ya, son esos? ya vamos para allá también, ya los tengo aquí, aquí listos. Ya te los voy a decir en un ratico, en la clase. Ah, ya, acá, vale. Ya los voy a decir cuáles fueron como los criterios. ¿Listo? Ya, ya, gracias. Pero buenísima la pregunta. Los criterios que se usaron para definir cuáles sí y cuáles no. Hubo una serie de criterios que se fueron como conformando, pero buenísima la pregunta. Tomemos dos más, a Ruth y a César, de Perú. Hola, buenas tardes. Le quería hacer una consulta sobre los libros. Me entra la pregunta de por qué en la Biblia católica sale el libro de Macabeo Ujú. o otros libros más que en las demás Biblias no salen. Lo vamos a ver también. Entonces, ya, Se me estás bueno, se me están adelantando con las preguntas. Eh, Pero ya. buenísimo, buenísimo. Pero ya ahorita, vamos a ver una pincelada hoy, pero lo vamos a profundizar la próxima clase. César y Brian, ya para terminar. Profesor, buenos días. Hola, César. Buenos días. Muy buena exposición, profesor. Muchas Solo tengo una gracias. consulta, profesor. ¿Cómo era la rigurosidad en el copiado de los manuscritos? ¿No? Sé que en el Antiguo Testamento eran bien, contaban creo que la cantidad de palabras, qué palabras se encontraba a mitad de los salmos, por ejemplo. ¿Qué rigurosidad existía en el Nuevo Testamento? Bueno, Eso en es el todo. Nuevo Gracias. Testamento hay un asunto y es que en este uso y en este trasegar y en este compartir, eh, los textos van adquiriendo poco a poco un carácter
como destacado, digamos. No son cualquier texto. Entonces, en el copiado hay cuidado, son cuidadosos en el copiado. Sin embargo, hay errores humanos de transmisión. Por eso los cambios, eso lo estudia la crítica textual, pero los cambios entre los textos son abundantes, pero no significativos. Y esto es muy importante porque los que copiaban los textos eran piadosos, es decir, eran cristianos, no querían, en la mayoría de los casos, no querían dañar el texto. Entonces, también hay un problema, César y todos, y es que muchas veces también ponían a copiar los textos a personas que solamente sabían dibujar, que no sabían leer. Entonces eso también generó ciertos cambios en los manuscritos. Pero como les digo, los cambios son abundantes, pero no significativos. Los que son significativos son muy pocos. Entonces hay como una preservación de los textos, digamos, fiel. Brian, para terminar esta ronda de preguntas y seguimos. Buenas tardes, estimado profesor, disculpe la molestia. Voy a hacer una pregunta un poquito controversial, se podría decir. Usted mencionó en un momento acerca de la inspiración de los escritos que tenemos nosotros en la Biblia, ¿no? Pero mencionó algo, ¿no? Que se referían precisamente a la ley, ¿no? Nosotros como dogma cristiano tenemos como principio, dígame. No, a la ley no, yo no me refería a la ley. Ok, se refirió a un contexto específico, ¿no? Entonces, nosotros como principio bíblico pensamos, bueno, la mayoría de la iglesia cristiana, que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que Pablo también había hecho también algunas menciones de filosofía gnóstica y algunas cositas, ¿no? Algunas cositas que podrían parecer que la escritura no es inspirada, pero ¿cómo responder ante estas preguntas, ¿no? Acerca de la soberanía de Dios que haya permitido estas pequeñas menciones para el desarrollo de doctrinas importantes en el cristianismo. Esa sería mi pregunta. No, es que como te decía al principio, el inspirado es el autor y el texto es inspirado por causa del autor. No el texto en sí mismo, sino el texto por causa del autor. ¿Mm? Sí, o sea, aunque, Gracias. Sí, aunque Pablo diga ciertas cosas, no podemos decir, este pedacito no es inspirado, no. Ahí también, desde nuestra fe, también eso que dice Pablo, que digo yo, no el Espíritu, también ahí nosotros creemos que el texto es inspirado. ¿Mm? Porque la inspiración es un asunto, no hay un inspirómetro. O sea, nosotros no podemos mirar ay, qué parte será más inspirada que otra. No, ese es un asunto de que nosotros reconocemos que en estos textos está obrando y no en otros actúa Dios. Bueno, entonces sigamos. ¿Listo? ¿Estamos bien? Dijeron que sí, pero no se les escuchó antes. Bueno, vamos ahora con el origen de la canonicidad. Es decir, con la decisión de fijar un canon. Con la decisión de fijar esta colección de escritos reconocidos, admitidos como normativos, que, como hablábamos hace un rato, tendrá sus pros y sus contras. Los pros es que establecerá unos límites y la contra es que excluirá a otros. Y como les digo, esto va a ser conflictos, crisis de identidad, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Entonces, la razón principal por la que se decide delimitar un canon es que aparecen escritos de diversa índole que ofrecían, ya sea producto de la imaginación piadosa o de una visión equivocada de la fe, tanto judía como cristiana, que aparecían en el escenario
eclesial o comunitario. ¿No? ¿Qué pasaba? Miren, realmente 200 años después de la muerte y resurrección de Jesús, un observador imparcial que paseara por las comunidades de finales del siglo I y comienzos del segundo, vería que los cristianos tenían una unidad, una gran unidad. Este grupo mayoritario se denominaba a sí mismo como el ortodoxo, que es decir, la correcta doxa, el camino correcto, la correcta praxis, ¿sí? La correcta fe. Ellos creían lo que era correcto, se comprendían a sí mismos así. Pero en este primer siglo también habían otros grupos cristianos, había diversidad en el cristianismo. Por ejemplo, habían unos grupos, que voy a mencionar algunos, ebionitas, por ejemplo. Ebionitas negaban que Jesús era Dios, por ejemplo, eran como más inclinados a otras perspectivas. Sí, aceptaban a Jesús, pero negaban que era Dios. También había otro grupo que se llamaba los nazarenos que tenían esta visión. Otros grupos que negaban a Pablo de Tarso, no les gustaban los textos de Pablo, lo consideraban un traidor a la ley de Moisés. Otros grupos como los gnósticos que decíamos ahorita, o los montanistas también. Otros como Marción, que negaban el Antiguo Testamento, como otros gnósticos también. Otros que negaban la encarnación. Bueno, como vemos, habían un montón de textos, otros grupos donde surgió el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo. Bueno, había un montón de grupos. ¿Y qué ocasionó esto? Que se impone la necesidad de establecer una lista, un grupo de libros que estén acordes con la fe del grupo mayoritario. Entonces, cuando digamos Biblia judía, nos vamos a referir al Antiguo Testamento. ¿Listo? Cuando digamos Biblia cristiana, nos referiremos al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Listo? Cuando diga canon judío, me voy a referir al Antiguo Testamento, pero como para que nos entendamos. Entonces, la necesidad es responder a grupos que establecían sus cánones, como Marción. Esa es como la primera necesidad. Dar una respuesta, digamos, apologética, entre comillas, para responderle a aquellos grupos que estaban también proponiendo una serie de cánones, excluyendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, o los Evangelios, o las cartas de Pablo. Pero vamos a ver, ahora sí, respondiendo a las preguntas que hicimos hace un rato, los criterios de inspiración y canonicidad. Para comprender la decisión de fijar un canon, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, es necesario que tengamos claro esto. El primer criterio que ya conocemos, pero lo vamos a sistematizar, es el criterio comunitario. Este es el criterio más importante de todos. Y esto es muy bello. La comunidad de fe existía antes de que se escribiera una sola línea. La comunidad cristiana, por ejemplo, existía antes de que se escribiese el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel existía antes de que se escribiese el Antiguo Testamento. El texto más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Se data más o menos en el año 49. Pero si Pablo le escribe
la carta a los tesalonicenses, es porque los tesalonicenses ya existían. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa eso? Que los escritos de la Biblia, como vimos en la primera parte, fueron compuestos en la comunidad y en referencia a la comunidad. Como les decía, no fueron escritos con la intención de pertenecer a un corpus, o de pertenecer a una colección. Pablo, por ejemplo, no estaba pensando que sus cartas iban a estar unidas a los evangelios, ¿no? Y que se leyesen durante siglos. No, nunca lo soñó. ¿No? Esto es muy bello también porque como los autores cuando escribían lo hacían porque era necesario, ¿no? Para las circunstancias que estaban viviendo. Y Dios cómo usó eso que los autores jamás se imaginaron que sus textos fueran leídos durante siglos, estudiados durante siglos, y hoy que los sigamos reflexionando, nunca imaginaron eso, pero así es como muchas veces actúa Dios. ¿Sí? Ellos escribieron para unas circunstancias específicas y punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que hablar de canon es hablar de una decisión posterior e independiente de la composición de los escritos y de la intención de los autores. Entonces, a partir de cierto momento, una comunidad empieza a guiar su experiencia de fe con unos escritos que considera normativos y luego sí, hay la necesidad de fijar un canon. Miren aquí esta linecita que hay abajo en la diapositiva. Comunidad, composición de escritos, fijación de un canon. Esa es la secuencia. Comunidad, hay una comunidad que en esa comunidad nacen los escritos o por una necesidad de una comunidad, fijación de un canon. Porque están los evangelios, la necesidad de preservar y transmitir la fe en Jesucristo. Porque están las cartas, la necesidad de responder a problemáticas de comunidades cristianas del primer siglo. ¿Listo? El Pentateuco existe antes que el judaísmo y el judaísmo existe antes que el Pentateuco y la comunidad cristiana existe antes que el evangelio. Otro criterio es el uso litúrgico. Los textos que se empezaban a usar en el encuentro, en la celebración comunitaria. Profesor Sergio, disculpe, le Dime. habla Leticia. ¿Fuera amable de subir su volumen, por favor? Porque se escucha bajito. Gracias. Creo que me tengo que pegar un poquito el micrófono porque lo tengo 100%. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Mejor, gracias. Bueno. El otro es el uso litúrgico. Como les digo, que estos textos se usaran en la celebración comunitaria, en el encuentro. Muchos de ellos se leían, no se predicaban al principio, sino se leían. Entonces nos sentábamos todos en comunidad a escuchar la lectura del Evangelio de Marcos, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que qué fue sucediendo? Que en el uso litúrgico se fue estableciendo un canon, entre comillas, un canon no oficial, un canon tácito, como está aquí, como ya les voy a mencionar, un canon tácito, es decir, implícito. Antes de que se oficializara ya había un canon, pero no estaba definido, no estaba canonizado, no habíamos dicho, mire, estos libros son, no. En el uso litúrgico ya se fue constituyendo una canonicidad. Claro, servían de guía para la vida, para la práctica, quizás eran tratados con sacralidad, pero ese sello vendrá luego. Entonces tenemos criterio comunitario,
uso litúrgico, canon tácito, conflictos. Entonces, la decisión de fijar un canon es una decisión entre los conflictos, como ya les dije. Van surgiendo nuevos textos y hay que llegar a un momento y decir, no, pues que si metemos todos los textos, hacemos la Biblioteca de Alejandría. Hay que ir delimitando este asunto, porque la producción dudosa y la producción de textos no cesaba. Todo el mundo quería escribir un texto sobre Jesús. De hecho, muchos de los textos no canónicos, que son más o menos del siglo III y siglo IV, de los evangelios, lo que querían era como rellenar espacios. Entonces, ¿qué harían los discípulos por la noche? Entonces llegaba un escritor del siglo IV y decía, ay, ¿qué harían? Porque los evangelios no cuentan qué hacían todas las noches los discípulos. Jugaban Rummikub, ¿sí? Entonces escribía un libro donde explicaba qué hacían los discípulos. Y qué haría Jesús cuando niño, es que los evangelios, solo Lucas cuenta. No, un día se encontró un pajarito muerto y lo resucitó, ¿sí? Y entonces empezaron a surgir un montón de historias en torno a lo que pudo haber hecho o no pudo haber hecho Jesús, que bueno, por supuesto, pues eran producto de la imaginación de creyentes posteriores que quedaron fuera del canon, el testamento de los patriarcas, bueno, y otros textos que sí fueron muy usados en las iglesias, pero poco a poco fueron saliendo. Por ejemplo, la Didaché, la pueden buscar por internet, eso sí está por ahí, la verdadera, la Didaché o Didaché, la doctrina de los apóstoles. Bueno, hay un montón de textos que se usaron en las primeras comunidades, pero poco a poco se fueron perdiendo en la historia. ¿Listo? Esto del canon tácito es muy bello. Me parece que es importante que lo tengamos en cuenta y es como Dios va preparando todo. ¿Mm? Va definiendo a partir del canon la identidad de las comunidades. El otro criterio es la inspiración. La inspiración es una idea que en el cristianismo entra en el siglo II. Era una idea propiamente judía. Por eso, de hecho, Pablo la utiliza. De hecho, no hay ninguna mención más que en el texto de 1 Timoteo 3:16 con relación a la inspiración de los textos. En el cristianismo eso se empieza a usar en el siglo II. Y la otra categoría es el autor. Entonces, esto es muy importante. En el judaísmo es que el texto fuera atribuido a una persona importante de la historia del pueblo de Israel. Entonces, por ejemplo, el Pentateuco, tradicionalmente asignado a Moisés, los Salmos a David, Eclesiastés a Salomón, Proverbios a Salomón, Cantares a Salomón, ¿sí? Eran considerados como atribuidos a un personaje icónico de la historia de Israel. Por eso se leían en las sinagogas y por eso los autores del Nuevo Testamento utilizaban estos textos como sagrados. Aquí en el Nuevo Testamento prima más el uso que el autor. Juega más un papel decisivo en el judaísmo que en el cristianismo. ¿Sí? Lo importante es que fuera un personaje conocido en el cristianismo, pero más importante que eso es que el texto tenga una aceptación universal, como les digo, un uso litúrgico, que haya generado un canon tácito, que se tenga una idea de inspiración. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Hay dos límites que establece el canon. Ahorita que hablábamos, claro, el canon de alguna manera cierra las posibilidades. Entonces, el primer límite es que no se permiten más cambios en el texto. Cuando el texto es canónico, no se le puede agregar nada más. De hecho, cualquier comentario,
adición, el judaísmo usó la Mishnah y el Talmud. Nosotros usamos comentarios bíblicos, homilías, predicaciones. Y también uno con respecto al texto mismo y otro con respecto al grupo textual, y es que se cierra el grupo textual, estaría herméticamente cerrado, no se aceptan más escritos. Y así sería como los límites que se establecerían, unos límites internos, no se le puede agregar nada más a los libros, y unos límites al corpus, no se aceptan más libros. Ya vamos a ver por qué la pregunta que nos hicieron de... Y estos son otros criterios no tan importantes como los que vimos. Uno, el primero, es el criterio de antigüedad. Criterio de antigüedad. ¿Qué es el criterio de antigüedad? Que el texto pertenezca al periodo fundacional del cristianismo. Que represente la fe fundacional. Por lo menos del siglo, a finales del siglo II ya no se acepta ningún otro escrito. Muchos de los textos apócrifos son posteriores al siglo II. Entonces, el criterio de antigüedad es muy importante para definir el canon. También esa sería otra razón por la que no podemos incluir otro libro al canon. Pues no cumpliría con el criterio de antigüedad. Universalismo es que se leyera en la mayoría de las comunidades como palabra de Dios. Que fuera venerado por la mayoría de las comunidades, leído, respetado, estudiado. Y la pregunta de la ortodoxia es esta, y es muy bella, esta que estamos viendo acá. ¿Representa y refleja este escrito la fe que vivimos y sostenemos? Esa pregunta es fundamental. Cada comunidad debió preguntarse en un momento, ¿representa y refleja este escrito la fe que vivimos y sostenemos? Esa pregunta se llama el criterio de la ortodoxia. Entonces llegaba un libro, el protoevangelio de Santiago. Vamos a leer la pregunta. ¿Representa y refleja este escrito la fe que vivimos y sostenemos? Esa pregunta también se la hace, digamos, Lutero, ¿no? Esa pregunta está ahí. Profesor Sergio, disculpe, se le está yendo el audio. Dime. Sí, le pido, tampoco se lo pegue mucho a la boca porque Bueno. se filtra un ruido, entonces bueno. a una distancia adecuada. Sí, listo, gracias. Listo. Entonces, ¿representa y refleja este escrito la fe que vivimos y sostenemos? Esa es la pregunta de la ortodoxia. Otra es coherencia. Entonces, ¿este escrito es coherente con los que ya hemos aceptado? Hay como, es decir, no contradice tácitamente los escritos que ya hemos aceptado. En el judaísmo, por ejemplo, ningún escrito podía ser contrario al Pentateuco. Ese es el criterio de la coherencia. Otro criterio es norma de fe y apostolicidad. Entonces, estos textos han servido como norma de fe en nuestra comunidad. Es un sentido más eclesiológico, ¿no? Y el de la ortodoxia, que les digo que es la pregunta, ¿representa y refleja este texto de la fe que vivimos en nuestras comunidades? Claro, estudiar el canon es algo muy hermoso. Los escritos del canon son aquellos que han tenido un papel formativo y continuo
en el proceso de identificarnos como cristianos en la historia. Son escritos de época fundacional. Por eso tienen este límite de antigüedad, este criterio cronológico. Entonces, si para el judaísmo era importante que fueran escritos fidedignos, confiables, de revelación histórica, ¿sí? Para nosotros, en el cristianismo con el Nuevo Testamento, también era decisivo que fueran cercanos al acontecimiento de Jesucristo. Por eso algunos autores llaman al canon la partida de nacimiento, el acta de nacimiento, el acta de identidad, porque definen la etapa formativa. Son producto de un proceso histórico y teológico. Histórico porque a lo largo de la historia, con sus conflictos, se va formando lentamente, y teológico porque hay convicciones de fe y criterios teológicos. Dentro de 8 días vamos a ver el canon palestinense, por ejemplo, y el canon alejandrino. El canon alejandrino, o de la Biblia de los 70, que tiene todos estos libros que nos preguntaban hace un ratico, que tiene Macabeos, Eclesiástico, y el canon palestinense que no los tiene, pero vamos a ver por qué sí, por qué no. ¿Sí? ¿Qué razones tiene cada comunidad? ¿Qué razones piensa cada comunidad para establecer sus cánones? Entonces miren, así como en resumen: criterios externos, apostolicidad, esto es autoría, antigüedad y el de la ortodoxia, la pregunta. Criterios eclesiales, comunitario, y el uso litúrgico. Y criterios internos, ¿sí? Que es que el mismo libro, este libro y no otro, en este libro y no en otro, la iglesia o el cristianismo a lo largo de la historia ha tenido una experiencia con el Espíritu de Dios. Entonces, como para que tengamos presente que el canon también es el comienzo de la predicación del Evangelio y refleja la predicación del Evangelio que continúa hasta nuestros días. Listo, en este ratico que nos queda vamos a responder otras preguntas o comentarios. Alexander. Profesor, la consulta es la siguiente. La Iglesia Ortodoxa de Rusia, en Rusia, que son principalmente, ¿qué Biblia ocupan? ¿Es la misma o es otra Biblia? Tienen otros libros en su canon distintos a los de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Vamos a verlos dentro de 8 días. Ya. ¿Listo? Pero si tienen en el Nuevo Testamento, las 3 son iguales, pero en el Antiguo Testamento tienen ciertas diferencias. ¿Sí? Que son más históricas y algunas decisiones eclesiales que se fueron tomando. Pero sí tiene ahí unos libros que no conocemos muy bien. Vamos a ver, Eduardo, que fue el segundo que levantó la mano, luego Félix, luego Wilfrido, luego César. Eduardo. Sí, ¿se escucha? Profesor, delante habló acerca de un texto que es el de segunda de Timoteo 3:16, que habla acerca de que todas las escrituras es inspirada por Dios. Sí. Yo he leído a veces que se usa este texto para definir que en realidad toda la Biblia es inspirada por Dios, pero entiendo, o me gustaría saber si ustedes nos pueden entregar más luz en este sentido, ¿se refiere al Antiguo Testamento o lo podemos aplicar, digamos, como para toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis?
Se refiere al texto en su escritura, el autor, al no existir un Nuevo Testamento, está pensando en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero como les decía, me parece interesante la propuesta de Oscar Cullmann y que cuando un texto entra dentro del corpus, dialoga con el corpus en la totalidad. Entonces podría ser como otra perspectiva, pero no, el autor en el sentido exegético pues, más puro, podríamos decir que solamente habla de los textos del Antiguo Testamento. No quiere decir que los otros textos no sean inspirados. ¿Quién dijimos que seguía? ¿Félix? Félix de Perú. Sí, gracias, gracias profesor. Muy interesante la exposición para volverlo a ver y entenderlo mejor. Mi pregunta es la siguiente, profesor. No sé si primero, según el criterio de la inspiración y de la canonicidad, si primero fue la comunidad, luego la composición de escritos, luego la fijación de un canon, entonces muchos problemas en Biblia sin hacer ese trabajo exegético de contexto histórico, por ejemplo, y verlo destinatario en el caso de las cartas de Pablo, ¿no? Haciendo doctrinas con problemas propios de una comunidad y de un contexto. Lo que pasó en Éfeso, que la mujer cae en la congregación. Hay personas que piensan, o hay líderes que piensan que la Biblia se escribió, no sé, el año pasado. ¿Cómo podríamos enseñarle para hacer? El asunto es que a veces se llega pensando que los líderes ya tienen todos los presupuestos, ¿sí? Ya han hecho el curso completo de sociedades bíblicas y muchas veces no lo han hecho, ¿sí? Entonces, llegamos a veces con este tipo de afirmaciones que pueden en algún momento ser un poco agresivas para la fe de las personas. Claro, por supuesto, Pablo escribe en un momento histórico, en un contexto histórico, para una sociedad histórica, para unas problemáticas propias de una comunidad propia. Y en ese compartir de los textos, como te venía diciendo Félix, de compartir y leer, y los textos van cogiendo como otros caracteres, van cogiendo como otro carácter, ¿no? Porque las problemáticas en ciertas comunidades son muy parecidas, ¿sí? Pero por supuesto, antes de decir cualquier cosa de un texto, hay que mirar qué quería decir en su contexto histórico, a qué problemáticas estaba respondiendo, y ya después de eso sí pensamos qué podría decirnos a nosotros hoy. Eso me parece que es como el correcto proceder en el análisis bíblico. Es primero preocuparnos, oiga, ¿qué le decía Pablo a la comunidad de romanos, de Roma, que estaban viviendo, qué estaban pasando, cuáles eran sus problemáticas, por qué dice esto? Porque cada cosa que se dice también tiene un contexto específico y una situación específica a la que se responde. Ellos no están diciendo, como les decía ahorita, Pablo nunca se imaginó que sus cartas las estuviéramos estudiando hoy con tanta pasión y tanto amor. Esa es la obra de Dios en la historia. Wilfredo y luego César. Sí, buenas, pastor. Muy interesante su clase. Quisiera hablar sobre el tema de la historia del canon, ¿no? Hay un marcado divorcio en la historia del canon cristiano en la iglesia, sobre todo sobre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Es tanto que se le llama el cisma del año 1054. Brevemente nos puede dar un pequeño alcance porque hasta ahora perdura ese divorcio, por favor, y ha marcado las generaciones futuras. Gracias. No, Wilfredo, en la próxima clase vamos a ver por qué los tres cánones del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ok, gracias. Vamos a ver el canon protestante de dónde, el canon católico de dónde, el canon ortodoxo de dónde sale. Pero excelente pregunta, ya nos dejó preparados para
para la próxima. César. Profesor, mencionó que Primera de Tesalonicenses es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Hay quienes afirman que Job es el más antiguo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la verdad, ya que usted es un estudioso de los cánones, cuál es la verdad de los libros más antiguos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Gracias. Del Nuevo Testamento sí tenemos las cartas paulinas, son más antiguas que los evangelios. Son los escritos más antiguos que tenemos y se ha datado por los estudiosos de Pablo, Primera de Tesalonicenses, como la más antigua. Algunos la ponen antes de que lo que yo dije el año 49, algunos autores la ubican en el año 45. El libro de Job, sobre la datación, también es complicado decir que es el más antiguo del Antiguo Testamento, ¿no? También los investigadores de la literatura sapiencial han ubicado a Job más o menos entre el siglo V y IV antes de Cristo, ¿no? Hay unos motivos que si me lo permiten se los puedo dejar en el foro porque son largos y se nos van estos raticos de preguntas, pero me parece excelente esa pregunta de César. Entonces voy a dejar en el foro un texto explicando por qué Job no es el texto más antiguo del Antiguo Testamento, sino que antes de que exista un Antiguo Testamento, hay unos textos, confesiones de fe, credos que van rondando a lo largo de la tradición bíblica. Uno de los textos más antiguos probablemente sean de los profetas del siglo VIII. Pero ya yo les dejaré ese texto de Job, ¿listo? En el foro. Y Luis Enrique. Sí, pastor, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Mire, yo tengo una consulta que hacerle. En relación a la Biblia que usa la Iglesia Católica y que usamos los protestantes, hay una diferencia sobre todo en el número de los libros y básicamente en la parte del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se realizó de dos formas, ¿no? El hebreo o palestinense y el griego, ¿no? O la Septuaginta, que es el canon largo. Sí. Estoy pensando que en algún momento nosotros hemos iniciado con este canon largo y cuando nos separamos de la Iglesia Católica es cuando asumimos, ¿no? El canon breve, el hebreo. Entonces, no sé, yo quisiera pedirle que nos diera una reseña de cómo fue ese proceso. Ese es el tema de la próxima clase, Luis Enrique. Acuerdo, pero no, sí, tienes razón, porque los primeros cristianos usan el canon largo, usan la Septuaginta. Citan la Septuaginta. Ese es el texto del Nuevo Testamento. Ese es el texto que el Nuevo Testamento utiliza. La Biblia de los 70. Pero vamos a ver también cómo es esta construcción y cómo se hace el canon hebreo. Y bueno, eso ya más en la historia en el siglo XVI, XVII, es que el protestantismo no acoge los textos del canon de la Septuaginta. Vamos a ver qué fue lo que pasó. No, pero excelente pregunta. Estamos conectados con Luis Enrique. Israel. Ok, muy buenos días, profesor, o buenas tardes ya. Sí, ya prácticamente estamos culminando. Muchísimas gracias por esta clase tan tremenda, que igual que la profesora anterior, tanto que conocer, tanto que aprender y que enriquece nuestro conocimiento para enseñarlo a la iglesia. Hay una pregunta que me surge y es en cuanto, bueno, creo que alcanzó a tocar algo cuando Pedro se refería acerca de lo que Pablo enseñaba, cuando él decía que algo difícil o para algunos difícil de entender. Entonces, ¿a qué hacía referencia el apóstol Pedro
en cuanto a lo que Pablo comunicaba. No sé si, no lo he estudiado, no lo he desglosado ni he inquirido en ello, pero sí me gustaría saber a qué se refería, si de pronto la explicación de la forma del lenguaje que usaba Pablo para explicar el Evangelio o en qué tema en particular hacía referencia a Pablo a eso difícil de entender. Lo que muestra la segunda carta de Pedro es que ya en ese periodo se están haciendo lecturas donde se corrompe la interpretación. Ya en los primeros siglos se hacían malas interpretaciones de los textos. O sea, eso no es de ahora. Lo que nos muestra es que algunos tomaban las cartas de Pablo para decir cosas que Pablo no había dicho. Y esto es muy chévere también este texto de Segunda de Pedro, porque lo que establece es que ya a mediados del siglo, en el 150 más o menos de esta carta, se está leyendo las cartas de Pablo, se les está dando un carácter de escritura. Como les digo, este desarrollo del canon es implícito, después se oficializa, pero esto ya se había como constituido desde los primeros siglos. Y Jan, para cerrar con broche de oro. Jean-Marie. Profesor, creo que Jean-Marie no puede habilitar su audio. ¿Será que nos escribe? No puede habilitarlo porque no aparece dentro de su configuración. Micrófono. Bueno, me parece que hicimos una introducción que ya nos da como un piso para seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias. Escuchemos a Maribel. A Maribel Rodríguez, ya que no pudimos... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Dios los bendiga. De aquí de Perú. Solamente una consulta, pastor, en cuanto al criterio de inspiración. Usted nos mencionaba de que solamente hay un texto que aplica, ¿no?, en Timoteo sobre la inspiración, y que inspiración es todo aquello del Antiguo Testamento, los escritos. Hoy en día se nos enseña que solamente inspiración es las profecías, ¿no?, que se dijeron del Antiguo Testamento o que se dan en el Antiguo Testamento, y cómo nosotros tenemos esa certeza sin caer en herejía, el hecho de que los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, ¿no?, es inspiración. Se nos enseña ello por lo que ahora se nos dice que son tiempos que ahora se descubren más, hay más teología, hay más descubrimiento, ¿no?, de todo lo que se nos enseña ahora, ¿no? Bueno, es una clase que recibimos actualmente. Mira, Entonces, el asunto para las primeras comunidades de inspiración fue que en estos textos y no en otros encontraron el mensaje de Dios, el evangelio, la salvación. Eso era para las comunidades del primer siglo de inspiración. O sea, ya lo que haya dicho la teología posterior es otra cosa, pero al principio era en estos textos y no en otros encontramos el mensaje de Dios, nos transforma, nos hace más hermanos, encontramos salvación, encontramos, ¿sí? Así es que se entiende en el Nuevo Testamento los primeros cristianos este concepto de inspiración que ya la teología posterior va a ser como unos desarrollos, que inspiración neumática, orgánica, bueno, pero al principio es eso, es que en estos textos encontramos nuestra fuerza para vivir la fe, lo que nos impulsa y nos da vida. Bueno, ya no hay más preguntas, les agradezco por este tiempo, estoy muy feliz de compartir con ustedes. Espero que haya sido un tiempo también bueno para ustedes, porque para mí fue muy chévere escucharlos, los que se animaron a hablar, gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días, espero que podamos responder todas las preguntas que hicieron hoy, son la clase dentro de 8 días. Entonces no se la pierdan. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tengan una semana muy feliz. Les iba a contar que les dejé una tareita opcional. Es qué sé del canon, qué sabía del canon antes de empezar esta clase. Es como
Entonces, si no sabía nada, escriba nada y ya con eso tiene 5. Al final, la última tarea va a ser qué aprendí del canon. También vamos a comparar qué sabía del canon antes de empezar esta clase. Y la última clase voy a escribir qué aprendí del canon. Es opcional, es como para que miremos también nuestro aprendizaje. No los voy a molestar más. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Cualquier cosa, está el foro en la página. Si tienen alguna pregunta, y yo me comprometo a dejar en el foro porque Job no es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. ¿Listo? Bueno, entonces Dios los bendiga y que tengan una semana increíble y que todo les salga bien.